Padre, te agradezco en esta noche por las oraciones de los santos y también por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Gracias por ser tan real. Gracias por derramar tal Espíritu sobre tu cuerpo. En esta noche estamos aquí como miembros de tu cuerpo. Estamos aquí ejercitando nuestro derecho, nuestro privilegio de disfrutar este Espíritu maravilloso compuesto. En esta noche oramos, Padre, que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación a todos los queridos santos en este cuarto y aquellos que estén viendo esto en línea. Señor, y donde quiera que vaya este mensaje, oramos que concedas tal espíritu. Concédele a los santos una comprensión más profunda, un entendimiento más avanzado, un aprecio más elevado de este gran asunto del espíritu compuesto, el ungüento compuesto. Cuánto necesitamos permanecer en esta unción y permitir que esta unción permanezca en nosotros. Cuánto esta unción es lo que llevará a cabo la verdadera vida cristiana para la edificación de tu cuerpo y la preparación de tu novia en estos últimos días. En esta noche, sé con nosotros nuevamente. Fortalécenos en las tres partes de nuestro ser. Sé con nosotros. Sé con nosotros de manera rica. Gracias, Señor. Amén. En esta noche, llegamos al mensaje 3 de esta maravillosa conferencia sobre la vida cristiana. Todavía fijo la mirada en el Señor en cuanto a cómo presentar este mensaje sólido, bosquejo sólido y de peso con respecto al ungüento compuesto, como aceite de la santa unción, el cual es un tipo, estoy leyendo el título, un tipo completo del espíritu compuesto y todo inclusivo del Dios triuno procesado. A veces lo mejor es no decir mucho, porque uno puede confundir, o en las palabras del hermano Lee, conducir a las personas a que se pierdan en el bosque. Tengo aquí un maravilloso bosquejo en el cual dependeré y lo haré. Escucharon mi oración. Estoy aquí en esta noche debido a las oraciones de los santos. Estoy muy consciente de ello. Y debido a las oraciones de los santos, la abundante suministración está equipando, dando apoyo, proveyendo el suministro, brindando el apoyo, el Espíritu de Jesucristo es mi porción en este momento. Quisiera leer varias cosas a ustedes primero para impresionarlos con respecto a este maravilloso espíritu compuesto del cual hablaremos en esta noche. Cuando recibí este bosquejo, puse mi mirada en el Señor como es usual con respecto a un punto de entrada, una entrada a este bosquejo. Y qué mejor
en cuanto a esto que hablar con la persona que lo preparó. No fui yo, sino el hermano Ed. Así que en varios correos electrónicos él me escribió. No dijo mucho, simple me dio muchas citas, pero les aseguro, estas citas no me condujeron al bosque, sino más bien me llevó al árbol de la vida. Así que, antes de entrar en este mensaje, quisiera leerles porciones del ministerio, estas citas, expresiones muy importantes, significativas con respecto a la vida cristiana y el espíritu. Y claro, aquí estamos hablando del espíritu compuesto. Incluso antes de leer esas porciones, de hecho, mucho de esto proviene del libro La vida cristiana, escrito por el hermano Witness Lee. Muchos mensajes que él dio en 1992. 17 mensajes a una clase del entrenamiento de tiempo completo en Anaheim. Yo no tuve tiempo de leer todo esto para prepararme para este mensaje, pero quisiera decirles, debido a las referencias presentadas acá, y en particular el capítulo 8 del libro La vida cristiana, de este libro, capítulo 8, mi apetito, mi interés, mi carga con respecto a este asunto ha sido grandemente despertada. De hecho, tomé la determinación de entrar en este libro yo mismo, en este libro, La vida cristiana, y zambullirme en este gran tema nuevamente, porque lo necesito. Al prepararme para este mensaje, también fui recordado con respecto al espíritu compuesto. También hay porciones ahí en este libro, La esfera divina y mística, en el año antes que el hermano Lee falleciera, casi un año antes. Y aquellos que están familiarizados con este asunto se recuerdan del capítulo 1, cuyo título es Conocer esta era. Conocer esta era no se refiere a conocer las cosas mundanas, a este siglo secular, sino más bien conocer la condición de la cristiandad presente. Conocer la condición de los cristianos hoy en día. Y en este capítulo, nuestro hermano dijo lo siguiente: ni una sola de las teologías presentes, incluyendo el credo de Nicea, el credo apostólico, el más conocido, recalca adecuadamente las cinco puntos críticos con respecto al Espíritu de Dios en el mover de la economía eterna de Dios. No estoy aquí para entrar en todo ello, pero rápidamente estas 5 cosas. Todas estas 5 cosas tienen que ver con el Espíritu. Lo primero, el Espíritu que da vida aún no había el Espíritu que da vida antes de la resurrección, la glorificación de Cristo. Esto, de hecho, será presentado esta noche. Número 2, el postrer Adán, es decir, Cristo en la carne, fue hecho Espíritu vivificante. Este es el cumplimiento, de hecho, de Juan 7:39. En 1 Corintios 15:45 y 2 Corintios 3:17
El Señor es el Espíritu. Y el próximo versículo dice el Señor Espíritu como título compuesto. Número 3, el Espíritu compuesto, tipificado por el ungüento compuesto, un hin de aceite con 4 especias, que es un ungüento compuesto, lo cual está en Éxodo capítulo 30. Este es el tercer punto que ha sido pasado por alto por la teología del cristianismo con respecto al Espíritu de Dios. El cuarto aspecto es el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, y el Espíritu que mora en los creyentes, en Romanos 8, todo ello se refiere al Espíritu compuesto que da vida. Número 5, los 7 Espíritus, el Espíritu 7 veces intensificado de Dios. Él dijo, la Iglesia Católica, las asambleas de los hermanos, y todos los grupos libres, los pentecostales, son retenidos por su teología imperfecta y son detenidos, desviados de la línea central de la economía de Dios y están carentes de la economía eterna de Dios debido a su negligencia y aquí han pasado por alto y oposición a estos 5 puntos cruciales con respecto al Espíritu de Dios. Finalmente, Dios debe obtener un pueblo que sean los Dios hombres. ¿Qué es un Dios hombre? Es un verdadero cristiano. Para que sean sus vencedores, para que efectúen su economía eterna con respecto a la iglesia que da como resultado el cuerpo de Cristo y que tiene como consumación la Nueva Jerusalén. Santos, quiero decir esto porque esto nos da el marco de referencia, un punto de referencia. Capítulo 1, la esfera divina y mística. Nosotros no sabemos cuán bendecidos al máximo somos en cuanto a conocer este asunto de tal Espíritu de Dios hoy en día. Me atrevo a decir que esto es desconocido después de haber sido perdido en los días de la iglesia primitiva debido a la degradación, debido a la obra del enemigo. Esto se perdió, es desconocido en los últimos 2000 años. Yo pienso que es seguro decir eso, afirmar eso. Incluso entre nosotros, en los últimos 100 años, desde el comienzo del recobro a principios de 1920, esa década hasta ahora, primero bajo el liderazgo del hermano Ni y luego bajo el liderazgo del hermano Lee, este asunto, este espíritu, no fue visto de esta manera completa hasta comienzos de 1950, esa década. Y yo diría que esto continuamente ha sido desarrollado en el ministerio del hermano Lee desde aquel tiempo, década de los 60, de los 70, y claro, el estudio y vida de Éxodo, donde este espíritu compuesto en el capítulo 30 de Éxodo, eso fue presentado claramente en la década de los 1970 y luego concluyendo, de luego en los 80 y luego 1990, lo que les leí de este libro, La Esfera Divina y Mística, década de 1990, este asunto, no tengo una palabra para describirlo, este asunto, esta revelación, esta visión con respecto al Espíritu hoy, el Espíritu hoy, este todo inclusivo, compuesto, finalmente este Espíritu 7 veces intensificado, sin el cual la economía de Dios no podrá ser llevada a cabo. Sin tal espíritu no habría la vida cristiana genuina.
Nuestro hermano Ni incluso escribió un libro muy popular, un bestseller, llamado La vida cristiana normal, la cual es un libro amado por muchos cristianos buscadores, incluso hasta el día de hoy. Pero les digo, para ser justos, eso no se puede comparar con este libro que se llama La vida cristiana. Este libro. Aquel otro libro fue dado en 1930. Este otro libro fue presentado en 1990. La revelación de este gran tema ha avanzado tanto avanzado, bajo la exposición bíblica, el estudio expositivo por parte de nuestro hermano Lee. Quisiera leerles algunas afirmaciones del capítulo 8 del libro La vida cristiana, que nos ayudarán a enfocarnos en el mensaje y la carga de este mensaje esta noche. Capítulo 8 de la vida cristiana. En el primer párrafo, cito: espero que esta verdad, es decir, la verdad con respecto al espíritu compuesto, tipificado por el aceite de la santa unción en Éxodo 30, pueda ser transfundida en nuestro ser. La vida cristiana es por completo un asunto del espíritu. ¿Escuchó esto? Es muy sencillo, demasiado sencillo, pero profundo al máximo. Es muy pasado por alto por los cristianos de hoy. Si no hay espíritu, no hay vida cristiana. Por favor, repitan esto conmigo. Si no hay espíritu, no hay vida cristiana. Esto es así. Usted no puede vivir una vida cristiana sin el espíritu. Pero no estamos hablando acerca del espíritu de Dios en Génesis 1. Estamos hablando del espíritu al final de la Biblia, el espíritu y la novia. Nuevamente, este espíritu compuesto, todo inclusivo. Si no conocemos el espíritu, estamos acabados con respecto a Dios. Verdaderamente oro en esta noche todos nosotros, se nos sean quitado los velos, que todos se nos quiten las escamas de nuestros ojos, que a todos nosotros veamos de manera fresca el asunto del espíritu. Porque sin esto estamos acabados. Estamos acabados con respecto a Dios. Estamos acabados con respecto a la vida cristiana. La verdadera vida cristiana está por completo relacionada con el Espíritu. Sin embargo, hoy, después de 2000 años, el asunto del Espíritu, es decir, la persona y obra del Espíritu, en términos teológicos, permanece siendo un misterio. Algo que la gente no entiende. Algo para la gente que es extraño, algo raro. El Holy Ghost o fantasma santo. Y sin esta revelación, sin este entendimiento de este espíritu compuesto, no hay manera de vivir la verdadera vida cristiana. Es una imposibilidad. Me refiero a la vida cristiana de manera completa, de una manera adecuada. Luego avanzamos. Otra cita. El significado del tipo del espíritu compuesto en Éxodo 30 es, escuche esto. Parece como que es una exageración, pero no lo es. Es más grande que la creación del universo. Todos diríamos, vaya, qué grande es la creación, maravillosa. Quizás necesitemos otro himno que trate sobre el espíritu. Qué grande tú eres.
Dios llegó a ser este espíritu después de un largo proceso para alcanzarnos, para unirse a nosotros, para unirnos y hacernos uno con Él. Continúo la cita. Este tipo nos muestra que, finalmente, nuestro Dios triuno, después de pasar por todos los procesos, ha llegado a ser este ungüento. Después de todos los procesos por los cuales pasó Dios, el Creador, en la persona de Cristo el Hijo, tiene un fin, y ese fin es un ungüento. Un ungüento compuesto, listo para ser aplicado, para ser esparcido, para ser aplicado a nosotros, aquellos que entremos en Él al creer. Nuestro Dios triuno, procesado y consumado, es este ungüento. Luego, otra línea o afirmaciones. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es el actuar, Él es Dios consumado que se mueve, que actúa, que habla, quien es tipificado por el espíritu compuesto, por el ungüento compuesto. Esta es la vida cristiana. Dios que se mueve, actúa, habla. El ungüento compuesto. Si Él se mueve, opera en nosotros, entonces aquí está el actuar, mover, hablar de este Dios compuesto, este Dios consumado, tipificado por el ungüento compuesto. Les digo, esto es la vida cristiana bonificada. En realidad, aquí hay otra afirmación a la cual se refirió Ed. No estoy seguro, pero aquí está. Poco complicado, pero por favor escuchen. Debemos darnos cuenta que sin el Espíritu no podemos experimentar nada de Dios en su economía. Sin el Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay Dios el Padre. Si no hay Espíritu, no hay Dios el Hijo. Si no hay Espíritu, no hay Dios el Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay hombre elevado y glorificado. Si no hay Espíritu, no hay muerte de Cristo. Si no hay Espíritu, no hay eficacia de la muerte de Cristo. Sin el Espíritu, la muerte de Cristo está muy lejos de nosotros en tiempo y espacio. Pero con el Espíritu, la muerte de Cristo está aquí para aniquilarnos, para crucificar nuestro viejo hombre. Si no hay Espíritu, entonces no hay resurrección. Si no hay Espíritu, no hay salvación. Si no hay Espíritu, no hay regeneración. Si no hay Espíritu, no hay renovación. Si no hay Espíritu, no hay santificación. Si no hay Espíritu, no hay transformación. Si no hay Espíritu, no hay conformación. Si no hay Espíritu, no hay glorificación. Cada aspecto positivo en este universo, en la economía de Dios, está compuesta con este espíritu, mezclado con este espíritu para formar un compuesto. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere hacer, lo que quiere ser, lo que quiere aplicar a nosotros, a sus pueblo escogido y redimido, todo lo que de manera orgánica nos salvará al máximo, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, esta obra interna central de Dios conforme a su economía es imposible y no ocurrirá sin este espíritu. Hoy en día podemos ver
al ser iluminados por Dios, el aspecto todo inclusivo de este espíritu. Y aquí hay otra afirmación. Esto no viene de este libro de la vida cristiana, sino del estudio de vida de Job. Nuestro tema es la vida cristiana. Ser un cristiano no es meramente difícil, sino imposible. ¿Escuchó un amén? Solamente el Dios triuno procesado y consumado, quien vive en nosotros como espíritu todo inclusivo, puede ser un cristiano. Así que al final del día usted no puede ser un cristiano, yo no puedo ser un cristiano, solamente Dios mismo puede ser un cristiano. De hecho, Dios, quien vive en nosotros como este espíritu compuesto y todo inclusivo, puede ser un cristiano. Solamente el espíritu puede ser un cristiano y solo el espíritu puede ser un vencedor. El espíritu lo es todo para nosotros a fin de llevar la vida cristiana. Ahora, finalmente, antes de entrar en este bosquejo, llego al último párrafo de este último capítulo de este libro, La vida cristiana. La vida cristiana es que los creyentes en Cristo tienen al Dios triuno procesado y consumado como sustancia de su ser espiritual para su vivir en su andar diario. El Dios triuno procesado y consumado como espíritu consumado es nuestro ser espiritual. Nosotros vivimos por el Dios triuno, andamos por el Dios triuno y hacemos todo conforme al Dios triuno. Por tanto, podemos ver que la vida cristiana es el vivir del Dios triuno procesado como espíritu consumado en nosotros. Este espíritu consumado incluye la persona divina y humana de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Todos los elementos de la persona y obra de Cristo se mezclan en este espíritu consumado para formar un compuesto, quien es la consumación del Dios triuno procesado. Él es triuno. Nosotros somos tripartitos. Él ha sido procesado y consumado, y nosotros hemos sido regenerados y estamos siendo transformados. A la postre, Él y nosotros llegamos a ser una pareja universal, y esta pareja universal será la Nueva Jerusalén para la expresión corporativa de Dios por la eternidad. Esto es nuestra vida cristiana. No sé dónde usted podría encontrar algo más profundo o más elevado que esta clase de entendimiento. Veo esta reunión aquí al entrar acá, tantos santos. De hecho, muchos que lo están viendo en línea. Mi corazón estaba contento, saltando. El recobro del Señor está lleno de tantos hermanos y hermanas buscadores, quienes tienen tal corazón, no por las cosas externas, las cosas mundanas, sino más bien buscan las cosas internas reales con relación a Dios y su economía. Pero en esta noche, verdaderamente oro que el Señor tome ventaja de nuestra búsqueda, de que vayamos en pos de Él para brindar al recobro en estos días una visión renovada de tal espíritu. Esta es nuestra necesidad hoy en día. ¿Sabe lo que está ocurriendo en Israel y otros lugares? ¿Sabe nuestro vivir, el que vivamos la vida cristiana, tiene algo que ver con todo eso en Israel? Es decir, esto tiene que ver con la venida del Señor. Si el Señor no puede ganar su novia, Él no puede regresar.
Si el cuerpo de Cristo no tiene cierta realidad expresada y manifestada en la tierra, el Señor no puede regresar. ¿Y cuál es la realidad de esa novia? ¿Cuál es la realidad de ese cuerpo de Cristo? Es la vida cristiana corporativa manifestada por todos nosotros. Estamos sentados en un lugar muy importante en este universo y estamos escuchando estas cosas, escuchando todas estas cosas, las cuales han sido abiertas a nosotros con gran misericordia por parte de Dios. Espero que respondamos, que tengamos primero su gracia y misericordia para comprender estas cosas, para buscar estas cosas, para entender estas cosas y además para experimentarlas y expresarlas en nuestro vivir. Muy bien, lleguemos ahora a este maravilloso bosquejo. Uno. Esto es Éxodo 30. Versículos del 22 al 30. El aceite de la santa unción, un ungüento compuesto hecho de aceite de oliva y 4 especias, compuesto según la obra del apotecario. Claro, ese apotecario es Dios mismo. Este aceite de la santa unción, en capítulo 30 de Éxodo, incluso la posición de este capítulo es muy importante, tiene que ir al estudio vida de Éxodo, después de tantas cosas que son presentadas, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, comieron el maná, pasaron por el Mar Rojo, comieron el maná, tomaron el agua viva y luego fueron llevados a las faldas del monte Sinaí, y allí no solamente la ley fue dada a ellos, sino que todas las cosas con relación al tabernáculo, el cual Dios quería edificar para su morada en la tierra, entre su pueblo, todo esto fue presentado junto con el sacerdocio, todo esto fue revelado a Moisés. Y allí, es allí donde este tipo del aceite de la santa unción es mencionado. Y esto es un tipo completo, este ungüento compuesto es un tipo completo del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu vivificante compuesto y todo inclusivo del Dios triuno procesado, quien Cristo llegó a ser por medio de su muerte y resurrección. Sé que para muchos de nosotros estos son palabras muy conocidas, pero oro que todas estas cosas puedan ser vivas para nosotros, frescas nuevamente para nosotros, porque lo necesitamos. Y el Señor necesita que nosotros lo veamos a tal grado, a un grado más elevado. Esta es la única manera en que nosotros podemos vivir la vida que nosotros como cristianos debemos vivir para cumplir su economía. Todos estos puntos que voy a leer ahora tienen que ver con los ingredientes o los elementos de este tipo, de este ungüento compuesto, de este aceite de la santa unción. Y es aquí, esto es lo que somos revelados. Aquí vemos la realidad de el Espíritu, tal Espíritu vivificante y compuesto en el Nuevo Testamento. Los significados que encierran los ingredientes de este aceite compuesto para la unción son los siguientes. Así que esta noche les pido a todos ustedes que no solamente ejerciten su espíritu, sino que tengan una mente muy sobria. Leamos esto con entendimiento.
Número 1. La mirra fluida. La mirra es la primera especia. Una especia usada en sepulturas. Uno puede leer esto en Juan 19. Uno estaba allí para ungir a Cristo para su sepultura. Y la mirra era una de las especias usadas. La mirra fluida representa la preciosa muerte de Cristo. No hay otra muerte en todo el universo como esta muerte, la preciosa muerte de Cristo. Esta muerte no es fea. Esta muerte no nos amedrenta, no es terrible. Esta muerte es preciosa. Esta muerte es dulce. Esta muerte fluye. Sigue fluyendo como mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra también era utilizada como analgésico para reducir el sufrimiento de la muerte. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, le ofrecieron vino mezclado con mirra para reducir su dolor. Claro, el Señor no lo tomó. Él sufrió la muerte a nuestro favor. Esa mirra tiene cierta función. Es un analgésico. Hoy en día, debido a problemas de salud, espero que no sea adicto, pero ciertamente tengo un aprecio mucho más profundo por los analgésicos. Cuando usted necesita alivio, se imagina el Señor en la cruz, pero esta mirra es la primera especia usada en el ungüento compuesto, que representa la preciosa muerte de Cristo. Ve, la mirra también puede ser usada para sanar el cuerpo cuando éste despide una clase de secreción anormal. En nuestra vida humana hay muchas secreciones anormales, pero la muerte del Señor en la cruz corrige este problema. Todos estaríamos de acuerdo en que secreciones anormales surgen de nuestra carne, de nuestro hombre natural, de nuestro ser caído, todo el tiempo. Y la muerte del Señor en la cruz, esta mirra, tiene la capacidad, la habilidad de corregir este problema. Esta es la mirra. Número 2. La segunda especia, la canela aromática, representa la dulzura y eficacia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es preciosa y la muerte de Cristo es dulce. Cuando usted piensa acerca de la muerte, usted no piensa de que la muerte es dulce. Usted dirá que dulce es la vida más bien. Pero en el caso del Señor, cuán dulce era esta muerte y cuán eficaz fue esta muerte. De hecho, esa muerte de Cristo es todo inclusiva con respecto a su eficacia. La canela era recetada para estimular un corazón débil. Estimula. Esto es lo que hace la canela. Esto es lo que hace esta muerte. Cuando nosotros experimentamos la muerte de Cristo subjetivamente, cuando la muerte de Cristo en la cruz es aplicada a nosotros, a nosotros mismos de manera práctica y subjetivamente, allí hay que, número 1, esto tendrá el efecto de crucificarnos, ¿no es así?
crucificará todas las cosas negativas, las cosas malignas de nuestro ser humano caído. Pero a la misma vez también estimula, es muy interesante. Mientras usted muere, está muriendo, también está siendo estimulado. ¿No tiene usted esta experiencia? Yo creo que deberíamos tener esta experiencia, al menos en cierto grado. Cuando nosotros morimos al yo, cuando el yo, entre comillas, es crucificado, cuando crucificamos nuestra carne por el Espíritu, les digo, esto abre el camino para que haya tal estímulo en nosotros, que ese estímulo es este elemento en el ungüento compuesto, en este espíritu compuesto. Mientras morimos, vivimos. Mientras estamos siendo puestos a muerte, estamos siendo estimulados para vivir en el nuevo hombre, en la nueva creación, en la vida divina. B. Cuando aplicamos a nuestro ser interior la muerte del Señor hallada en el Espíritu, nuestro corazón es estimulado para que estemos alegres y gozosos en el Señor. En esta tarde estaba con el Señor, estaba en cierto sentido quejándome acerca de mi situación y el Señor me dijo, ¿qué estás leyendo tú en este bosquejo? Dice, la muerte del Señor, hallada en el Espíritu, estimula un corazón débil. Mírate a ti mismo, ¿qué está ocurriendo? Eso significa que la muerte no ha sido aplicado a ti. Le dije inmediatamente, Señor, perdóname. Estoy aplicando tu muerte ahora mismo. Y puedo decirles, al aplicar esa muerte del Señor a mi situación, fue activado el estímulo, el ánimo, el fortalecimiento, el suministro. Mire, Pablo estaba en una cárcel, en un calabozo, encadenado a un guardia, muy lejos de los santos, solo, por sí mismo probablemente. Este no es un lugar contento en el cual estar. Pero en ese sufrimiento, yo creo que la muerte de Cristo fue aplicada a él. Y mientras él estaba allí, en ese sufrimiento, en esa muerte, algo dentro de él le estaba suministrando para hacerlo contento, para que estuviera gozoso. En el libro de Filipenses, cuando él estaba en esa situación, él habló una y otra vez, casi en cada capítulo, dijo, regocijaos, regocijaos. Watchman Nee, unos días antes de fallecer, él estaba probablemente sufriendo no solamente en el entorno, sino en la situación de su salud, en particular con relación a su corazón. Una de las últimas cartas que escribió a un pariente dijo, he mantenido mi gozo. Esto es después de 20 años en la cárcel. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Les digo, esta es la obra de la canela. 3. El cálamo aromático. El cálamo aromático, procedente de una caña que crecía erguidamente en un lugar pantanoso o cenagoso, representa la preciosa resurrección de Cristo. Está en el lodo y este cálamo es una caña que crece erguidamente. Vence ese pantano, el lodo y todo lo que hay allí. ¿Qué es esto? Esta es la preciosa resurrección de Cristo.
Esta preciosa resurrección de Cristo es un ingrediente que ha sido compuesto, mezclada con el Espíritu de Dios para formar un compuesto. Este cálamo está siendo compuesto con las otras especias, con un hin de aceite de oliva, para hacer este ungüento compuesto. El cálamo aromático es la preciosa resurrección de Cristo. ¿Está usted en una situación lodosa? ¿Está deprimido? ¿Está oprimido? Les digo, hay cálamo aromático en este espíritu compuesto, listo para crecer erguidamente, listo para vencer toda clase de muerte y situaciones de muerte. Número 4, la acacia, usada en tiempos antiguos para repeler insectos y serpientes, representa el poder repelente de la resurrección de Cristo. La acacia repele todos los insectos malignos y especialmente a la antigua serpiente, el diablo. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal este ingrediente? Un repelente. No solamente un estimulante, sino un repelente. Aquello que repele todas las cosas malignas, los demonios, incluso al diablo mismo. Todo lo que él arroja a nosotros, les digo, hay un poder repelente en el espíritu, en este espíritu compuesto que es tipificado por la acacia. Número 5. El aceite de oliva, esta es la base. El aceite de oliva es la base del ungüento compuesto. El aceite de oliva representa el Espíritu de Dios como la base del Espíritu compuesto. Aquí estamos, aquí estamos. Estos son los elementos, los ingredientes de este ungüento compuesto. Presentado de manera simple, este ya no es solamente el aceite de oliva, sencillo, simple, sino que más bien es el aceite de oliva junto con otros especies, elementos, ingredientes que han sido añadidos para formar un compuesto, que son la humanidad, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la eficacia de su muerte, la eficacia de su resurrección. Todo ello ha sido compuesto, añadido a este espíritu, a este aceite de la unción para formar un compuesto. Amén. Y este aceite de la unción ha de ser aplicado a nosotros, y de hecho ha sido aplicado a nosotros. Tenemos este aceite de la santa unción. Amén. Permanece en nosotros. Está en nosotros ahora mismo. B. Puesto que el número 4 representa las criaturas, de las cuales el hombre es cabeza, y el número 1 representa al único Dios, las 4 especias representan la humanidad de Cristo en la creación de Dios. Número 4. Y el hin de aceite de oliva representa al único Dios con su divinidad. Por tanto, la mezcla del aceite de oliva con las 4 especias representa el compuesto, la mezcla de Dios y el hombre, de la divinidad y la humanidad en el espíritu compuesto. Hoy, si le pregunta a los cristianos acerca del Espíritu, el Espíritu Santo, ellos dirán, ese es el Espíritu de Dios, ahí solo está Dios. Ellos no se dan cuenta que hoy en día este Espíritu de Dios tiene ahora el elemento de Dios. Claro, no nuestro elemento humano caído, sino más bien la humanidad de Cristo. ¿Qué tal esto? El hombre está ahora en el Espíritu, en este Espíritu de Dios.
el elemento humano ha sido compuesto, ha sido agregado, compuesto al Espíritu Divino. Sí, hermano, amén. Si solo fuera Dios, entonces no pudiera ser aplicado a nosotros, no sería práctico y para nuestra experiencia, pero en este espíritu hay un hombre. De hecho, este espíritu es un hombre, era un hombre y sigue siendo un hombre, de hecho, un Dios hombre. Así que tanto la divinidad como la humanidad están todo en este espíritu. Tanto el aceite de oliva como las 4 especies eran preparadas mediante un proceso que requería ya sea el ejercer presión o cortar, lo cual significa que el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu de Cristo mediante los sufrimientos de Cristo. Hoy, el Espíritu que tenemos, que disfrutamos, ya no es solamente el Espíritu de Dios en Génesis, ya no es solamente el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. Ni siquiera es solamente el Espíritu Santo que fue revelado en acción en la encarnación de Cristo, e incluso con el nacimiento de Juan el Bautista. Hoy en día, actualmente, este aceite de oliva, junto con estas 4 especias, representan un proceso por el cual ha pasado el Dios triuno, y en particular aquí se nos habla acerca de la presión o el corte, es decir, por el proceso de los sufrimientos de Cristo como hombre y finalmente en la cruz. El Espíritu de Dios hoy, de hecho, es llamado el Espíritu de Cristo. Incluso el Espíritu de Jesucristo. Y en otros lugares el Espíritu de vida. El Espíritu del Señor. Incluso el Señor Espíritu. Y finalmente, sencillamente, el Espíritu. El Espíritu. Además, las medidas especificadas para las 4 especias, que conforman 3 unidades completas de 500 ciclos cada una, de las cuales la unidad del medio estaba dividida en 2 mitades, representan al Dios triuno en resurrección, en quien el segundo, el Hijo, fue partido mediante su muerte en la cruz. No tengo el tiempo, pero tienen que estudiar este asunto y en particular animo a los jóvenes a que estudien este asunto. Hay 3 unidades completas de 500 ciclos cada una. 4 especias, la primera y la última con 500 ciclos, las 2 de en medio estaban divididas en 250 ciclos cada uno. Esto no fue accidental, sino que fue soberanamente dispuesto por el apotecario, él mismo, en este tipo del aceite de la santa unción. Este es el Dios triuno y el segundo, el Hijo, fue partido mediante su muerte en la cruz. Nada de esto es accidental, sino que más bien requiere a alguien que lo ha estudiado y que tiene la revelación del Señor para que pueda hacer un estudio expositivo de este tipo a tal grado. Yo verdaderamente aprecio esto a tal grado, lo aprecio mucho. Puesto que en la Biblia el número 5 denota responsabilidad, los 5 elementos del ungüento compuesto y las 3 unidades de 500 ciclos conformadas por 4 especias representan al Dios triuno en resurrección como el poder, la capacidad requerido para llevar responsabilidad. 4 más 1. Las 4 especias más el
un hin de aceite. En otras palabras, este espíritu es nuestra capacidad dada por Dios mediante la regeneración. Este espíritu que hemos recibido es nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro poder para llevar responsabilidad. La responsabilidad conforme a la economía de Dios. F. Puesto que los números 3 y 4 guardan relación con el edificio de Dios, el uso de estos números en el ungüento compuesto significa que en el espíritu compuesto está presente el elemento en pro del edificio de Dios. En el edificio de Dios siempre están allí los números 3 y 5, y esto lo podemos encontrar en este compuesto. Esto representa que este espíritu compuesto, esto es importante, es para el edificio de Dios. Este espíritu compuesto ciertamente se aplica a nuestro vivir, nuestra vida cristiana. No hay duda con respecto a esto, pero ¿para qué es nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana no tiene por finalidad nuestra propia espiritualidad o nuestros propios logros espirituales. Nuestra vida cristiana es para el edificio de Dios. Así que el espíritu compuesto tiene el elemento del edificio de Dios. G. Con base en los significados mencionados, la composición de las 4 especias con el aceite de oliva para hacer el aceite de la unción representa la mezcla de los elementos ya mencionados con el Espíritu de Dios mediante el proceso de la encarnación de Cristo, su vivir humano, su resurrección, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, a fin de producir el espíritu compuesto con miras a la edificación de la morada eterna de Dios. Amén. Yo creo, en cierta medida, esto está siendo llevado a cabo en el recobro del Señor. No es que seamos perfectos, no es que hayamos llegado, pero tenemos que decir que este ministerio ha sido eficaz. Amén. En nuestras vidas. Así que hoy en día este espíritu compuesto es real para nosotros. Es práctico para nosotros. Lo podemos experimentar. Simplemente necesitamos más esta experiencia. Punto Romano 2. El ungüento compuesto, el aceite de la santa unción, era usado para ungir el tabernáculo con todo su mobiliario, el altar con todos sus utensilios, el lavacro con su base, así como a los sacerdotes, con lo cual todo ello era hecho santo, separado, santificado para Dios con miras a su propósito divino. Solamente Dios es santo en todo el universo. Este aceite de la santa unción este ungüento compuesto es santo. Cuando era usado para ungir el tabernáculo con todo su mobiliario, el altar con sus utensilios y a los sacerdotes, ¿qué significa? Significa que este Dios santo ha sido aplicado a su edificio, al tabernáculo, al sacerdocio, a esta entidad que sirve. Todo esto tiene por finalidad que el tabernáculo con los que sirven, es decir, los sacerdotes sean santos, tal como Dios, santificados para ser como Dios en su naturaleza. Todo esto es para el cumplimiento de su propósito divino. Esto es muy elevado, pero debemos llegar allí. Debemos tener esta realidad en la vida de iglesia hoy en día. A. Este ungüento representa al Dios triuno que, mediante la encarnación de Cristo, su crucifixión y su resurrección,
pasó por un proceso y logró su consumación para llegar a ser el espíritu compuesto y todo inclusivo, para alcanzar a su pueblo escogido y redimido. Número 1, para alcanzarlos. Y número 2, y ungirlo consigo mismo, a fin de hacerse uno con ellos y hacerlos uno con él. Esto es lo que hace esta unción. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos regenerados, fuimos adheridos, unidos al ungido, quien es Cristo. Y además hemos sido ungidos por Dios con esta unción, con este espíritu compuesto. Este es el día cuando comenzó el sellar del espíritu. Y tal sellar continuará hasta que el día de la redención, hasta que todo nuestro ser sea ungido. ¿No es así? Desde nuestro espíritu a nuestra alma, incluso a nuestro cuerpo, sea ungido con el elemento de Dios por este espíritu compuesto. El hermano Lee siempre le gustaba usar la ilustración de pintar, la pintura. Dijo lo siguiente: pintar de esta manera no es de una sola vez por todas. Lo pinto y ya se acabó. No, más bien este pintar es continuo, significa de que usted siempre está mojado. Esta pintura nunca se seca. Esta pintura es constante hasta aquel día. Amén. Así que no se seque. Permita que continúe ese pintar desde la mañana hasta la noche, momento a momento. Él está ungiendo, Él nos está pintando, Él se está propagando en todo nuestro ser con todos sus elementos. Amén. Él está pintando su divinidad en nosotros, pintándonos con su humanidad, con su vivir humano, pintándonos con su muerte, pintándonos con su resurrección, incluso pintándonos con su ascensión. Él está pintando todo esto, infundiéndolo en nuestro ser todo el tiempo. Simplemente oremos de esto, oremos: Señor, píntame. Señor, quiero estar disponible, listo para que me pintes todo el tiempo. Quiero permanecer mojado. ¿Dónde estoy? ¿Ve? Tal ungir, el mover en nosotros del espíritu compuesto, aplica y añade a nuestro ser interior todos los elementos del Dios triuno procesado y consumado, a fin de que nuestro hombre interior crezca en la vida divina con los elementos divinos y podamos mezclarnos con Dios como uno solo. Este es el crecimiento en vida. Este es el aumento de este espíritu que añade al Dios triuno procesado y consumado en nuestro ser interior todo el tiempo. Y la adición de este Dios triuno en nosotros es el crecimiento del cristiano, es el crecimiento del creyente en la vida divina con los elementos divinos. Por medio de este proceso somos mezclados con Dios como uno solo. Es por medio de este proceso que nosotros llegamos a ser Dios en vida y en naturaleza. C. El aceite de la santa unción tenía como único propósito ungir la morada de Dios y el sacerdocio. Por tanto, únicamente quienes vivan en pro de la morada de Dios y del sacerdocio podrán disfrutar al espíritu compuesto y todo inclusivo. Hermanos y hermanas, esta es una muy buena palabra para que nos recordemos que debemos permanecer en la morada de Dios, debemos permanecer en la vida de iglesia, porque este es el lugar donde la unción es aplicada, donde la unción fluye. Y también
No solo debemos estar en la vida de iglesia, en la morada de Dios, sino también debemos estar en el sacerdocio. Debemos estar en los servicios de esta morada. No simplemente esté en la vida de iglesia, sino que sirva en la vida de iglesia como parte de ese sacerdocio. Son estas dos cosas que recibirán este espíritu compuesto y entonces podremos disfrutar al espíritu compuesto y todo inclusivo. 3. El espíritu de Dios, representado por el aceite de oliva, ya no es meramente aceite, sino que ahora es aceite compuesto con ciertos ingredientes. Respecto a esto, Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había el Espíritu compuesto. Aún no había el Espíritu compuesto. Aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Antes de la resurrección de Cristo aún no había el Espíritu. No había sido llevado a cabo este proceso del compuesto. Fue después de su resurrección que este compuesto fue completado. A. Esto significa que antes de la glorificación del Señor, lo cual fue su resurrección, aún no había el Espíritu compuesto. Fue después de la resurrección de Cristo que el compuesto o la mezcla de tal Espíritu fue completada. B. Cuando el Espíritu era el Espíritu de Dios, tenía únicamente el Espíritu divino, el elemento divino. Después de llegar a ser el Espíritu de Jesucristo mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo, el Espíritu tenía tanto el elemento divino como el elemento humano, junto con toda la esencia y la realidad de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Todo está en este Espíritu. C. Ahora este espíritu compuesto y todo inclusivo, tipificado por el aceite de la santa unción, es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, el suministro del cuerpo de Cristo, por el cual podemos vivir a Cristo con miras a su magnificación en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Si me pregunta cómo debo vivir mi vida cristiana, yo diría lo siguiente: viva la vida cristiana en la iglesia. Viva la vida cristiana en el servicio del sacerdocio. Este es el lugar donde está el aceite de la unción. Este es el lugar donde disfrutamos el suministro abundante de tal espíritu. Incluso ahora mismo me recuerdo la historia de un hermano, T. Austin Sparks, quien era un hombre muy espiritual, pero en cierto momento vino a ser muy crítico con respecto a la iglesia, especialmente las iglesias locales, especialmente el terreno de la iglesia. Y en su segunda visita a Taiwán, esto ocurrió en la década de 1950, de manera abierta, pública, criticó, se opuso, retó este asunto del terreno de la iglesia. Algunos se recuerdan esta historia. Mientras el avión iba despegando, saliendo del aeropuerto de Taiwán, él de hecho testificó más tarde, él dijo, el fluir dentro de mí se detuvo, cesó. Este era un hombre espiritual muy poderoso, un discípulo de Jesse Penn Lewis. Por medio de él, el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo fue de hecho recobrado. Este fue un gran hombre de Dios, pero en ese momento él testificó que la unción se detuvo. Usted puede ser espiritual, pero la unción fresca de Dios, del Espíritu, no estará allí. Un año después, el hermano Lee fue a visitarlo a él allá en Inglaterra o Escocia y le dijo al hermano Lee, el hermano Lee él dijo, incluso en esta mañana yo todavía estaba clamando a Dios para que fuese restaurada esa fresca unción.
Hermanos y hermanas, no estoy aquí amenazando a nadie con esta historia. No es un asunto insignificante abandonar la morada de Dios o criticar la morada de Dios. No es un asunto insignificante a los ojos de Dios. Si queremos disfrutar este ungüento que fluye en este último punto, estemos bien con la iglesia, con la vida de iglesia. Debemos estar en los servicios. Debemos ser uno con los santos. Les digo, usted disfrutará este ungüento. Muy bien, ahora rápidamente, punto Romano 4. Nosotros, como creyentes, hemos sido ungidos con el ungüento compuesto, con el Espíritu todo inclusivo. ¿Ha sido usted ungido o está usted esperando que el Espíritu caiga sobre ustedes para hablar en lenguas? Este es un entendimiento errado, desviado con respecto al Espíritu. El Espíritu es hoy, este Espíritu no es un fantasma santo que haga que usted haga cosas raras como rodar por el piso. Este Espíritu hoy está en mí, está en usted. Que quizá usted ni lo sienta, pero está allí. De una manera constante, muy normal, fina, lo está ungiendo a usted. Usted ya no siente el dolor, es como un spray, usted está siendo pintado. Siempre cuando nos volvamos a Él, siempre cuando ejercitemos espíritu, siempre cuando pongamos la mente en el Espíritu y andemos por el Espíritu, este Espíritu compuesto, vivificante, todo inclusivo, entonces seremos suministrados. Este Espíritu pintará. Amén. Y este Espíritu cumplirá la economía de Dios, el propósito de Dios en y con nosotros. Y todo esto es en su cuerpo. Como creyentes hemos sido ungidos con el ungüento compuesto con el Espíritu todo inclusivo. Salmo 133:2 describe cómo el aceite de la unción fluye desde la cabeza de Aarón hasta su barba y luego hasta el borde de sus vestiduras. Esto significa que todo el cuerpo es ungido con el Espíritu. No me importa dónde usted está. Usted quizás sea el dedo pequeño del pie. Si usted está en el cuerpo, ese Espíritu llegará donde usted lo ungirá. El terreno de la unidad es sencillamente el Dios triuno procesado como aceite de la santa unción, el Espíritu compuesto aplicado a nuestro ser. La realidad del terreno de la unidad no es de que estamos aquí saludándonos, dándonos la mano, no somos las Naciones Unidas, no estamos aquí tratando de ser añadidos conjuntamente. No. El terreno de la unidad, la verdadera unidad sobre la cual estamos afirmados, es sencillamente el Dios triuno procesado como aceite de la santa unción. Este aceite es nuestra unidad. Cuanto más tenemos este aceite de la santa unción, más somos uno. B. A fin de ser pintados por el ungüento, tenemos la unción. Juan usa este gerundio, la unción, como un sustantivo verbal. El pintar, el mover, el actuar, el hablar de este espíritu, a fin de ser pintados por el ungüento, debemos ser uno con la iglesia. Entonces, espontáneamente disfrutaremos la aplicación del aceite de la unción con todos sus elementos. Cuán maravillosa es la unidad producida por la aplicación de este ungüento. ¿Por qué estamos carentes de la unción? ¿Por qué estamos carentes de la unanimidad y de la armonía? Es porque estamos carentes de la pintura, estamos carentes del pintar, de la acción de pintar, de este Dios compuesto. Con respecto a hoy, este espíritu compuesto en nuestro ser. Me detengo aquí. Amén. ¿Qué tal si oramos y luego
habrán testimonios.